Bueno, en este encuentro un poco la idea es poder pensar cómo los aportes de la razón crítico-dialéctica nos van a permitir generar conocimiento situacional, es decir, un conocimiento situado, coyuntural, que intenta ser un video y no una foto de la realidad, digamos, y cómo ese conocimiento situacional se vincula a los procesos de intervención. Por esto que decíamos que plantea Guerra, de que conocimiento e intervención son una unidad, ¿no? Y en ese marco, la puerta de entrada al conocimiento situacional es la vida cotidiana. Por eso este encuentro, el contenido de este encuentro, se llama Conocimiento situacional y procesos de intervención profesional, vida cotidiana como horizonte de intervención. En esta primera placa lo que tenemos son los aportes de los autores que están en el cronograma de la asignatura, a partir de los cuales se organiza esta presentación. Por supuesto, ante alguna duda, ustedes se desmutean y preguntan. La semana pasada nosotros estuvimos intentando recuperar algunas cuestiones en torno a cómo la razón crítico-dialéctica y en ese marco la dimensión investigativa como aspecto constitutivo de la intervención profesional nos permite aproximarnos al conocimiento de la realidad. Y esa aproximación al conocimiento de la realidad, lo que nos marca, lo que encontramos en esa aproximación sucesiva, es que hay grados y niveles de conocimiento, que ya fuimos trabajando, ¿no? Entonces, el primer nivel de conocimiento, que es el sentido común y que es el saber cotidiano, es el saber que opera en la vida cotidiana, como vamos a ver ahora, y el entendimiento no nos van a permitir elaborar un reflejo adecuado de la realidad, sino un reflejo condicionado, porque va a ser un reflejo, una reconstrucción analítica eh, sesgada, fragmentada, no elaborada en clave de totalidad, para que un conocimiento sea, como para aproximarnos al conocimiento de forma más profunda y acabada, es decir, que podamos elaborar un reflejo adecuado, el conocimiento que logremos tiene que ser en clave de totalidad y en ese sentido recuperando estos elementos de la razón crítico-dialéctica a los que hacíamos referencia con los textos, con los primeros textos de la materia, ¿no? Totalidad en permanente totalización, historicidad, contradicción y las mediaciones. Ahora, ¿cómo hacemos para entramar este conocimiento aproximativo a la realidad en el marco de los procesos de intervención profesional? En ese sentido, es ahí donde va a aparecer lo que se llama conocimiento situacional. En esa clave, el conocimiento situacional es aquel que se elabora a partir de la categoría de situación. Va a ser una categoría clave. Entonces ustedes van a ver que vamos a tener un texto de Mayardi donde habla de la relación entre planificación situacional y trabajo social, y después tenemos otro texto de Mayardi que de lo que nos habla es en profundidad de la categoría de situación, ¿no? Un poco vamos a intentar recuperar esos elementos. En primer lugar, la planificación es una herramienta que se enmarca en algo llamado la planificación social. La planificación social es la planificación que se hace sobre las expresiones de la cuestión social, sobre los problemas, y que en general la hace el Estado o la hacen en vinculación con el Estado, organizaciones sociales, incluso organizaciones internacionales. Por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comunidad Europea, digamos, son organizaciones que planifican en forma articulada con los estados, imponiendo ciertas líneas de intervención, porque son quienes otorgan el financiamiento para esto, ¿no? Entonces, en el marco de esa planificación social, es decir, de cómo se piensa
la intervención en las expresiones de la llamada cuestión social, es decir, en estas expresiones de la desigualdad, es que aparece un tipo específico de planificación, que es la planificación estratégico-situacional. La planificación estratégico-situacional es una planificación que tiene como eje dos categorías nodales, la categoría de estrategia y la categoría de situación. Con la categoría de situación, ahora la vamos a ver más adelante, pero a lo que nos estamos haciendo referencia es a que la realidad no se conoce de una vez y para siempre, ni se conoce toda de una vez, sino que la forma de entrarle al conocimiento de la realidad es a partir de las situaciones, es decir, de ciertos aspectos de la realidad en la que vemos cómo las personas se vinculan con esa situación y qué cosas hacen las personas para intentar resolver esa situación, ¿sí? Entonces ahí aparece muy fuertemente esta relación entre situación y personas. Pero por otra parte, lo que aparece es que estas personas no son personas individuales, sino que se nuclean en grupos, se nuclean en sectores, se nuclean en clases sociales. Y por lo tanto, en relación a esas situaciones, hay muchos posicionamientos. Es decir, hay cuotas de poder de cómo explicar una situación y de cómo orientar intervenciones frente a esa situación. Y es ahí donde aparece la categoría de estrategia. La estrategia tiene que ver con una direccionalidad flexible en un proceso que queremos desarrollar, ¿no? Entonces, es importante que quienes queremos conocer la realidad en clave de totalidad, no neguemos las disputas de poder que hay en torno a cómo se delimita una situación, a cómo se reconstruye analíticamente una situación y a cómo se interviene sobre una situación, ¿sí? Esta clave de entender la realidad a partir de la categoría de situación y de entender la realidad a partir de esta contradicción que puesta en palabras más metodológicas tiene que ver con desarrollar un posicionamiento estratégico, quiere decir que tenemos que poder identificar en los escenarios donde intervenimos que contamos con gente que va a ser nuestra aliada, gente que va a estar enfrentada a lo que proponemos, gente que va a entrar en conflicto con lo que proponemos, o mismo que van a estar en conflicto entre sí o van a establecer relaciones de alianza entre sí. Esto en la planificación estratégica situacional, y es algo que ustedes van a tener que desarrollar, se llama mapeo de actores. El mapeo de actores es cuando nosotros identificamos los aspectos relacionales que están apareciendo en una situación. Entonces, en este sentido, la planificación estratégico-situacional nos va a plantear que cuando planificamos, lo que estamos haciendo es calculando una acción. Estamos haciendo un cálculo que va a orientar nuestras acciones, que va a ser previo al desarrollo de esas acciones, y esas acciones van a estar orientadas por una finalidad. Es decir, que la planificación es parte de ese momento real y de ese momento ideal, perdón, de ese momento ideal y de ese momento real que veíamos que tiene la teleología, ¿sí? Es decir, la posibilidad de establecer una finalidad y al establecer una finalidad, identificar los medios y las alternativas para llevarla adelante y luego poder implementar esos medios y alternativas que identificamos para poder lograr esa finalidad. Pero esas acciones que nos van a permitir lograr una finalidad deben tener una traza, una trayectoria, una direccionalidad que las articule. Esa direccionalidad que las articula es el carácter estratégico de los procesos de intervención. Es decir, que todo el tiempo vamos a tener que estar leyendo las relaciones de fuerza y desarrollando estrategias, ¿sí? Piénsenlo en sus espacios de prácticas de formación preprofesional, desarrollando estrategias para que se llaman de construcción de viabilidad, es decir, de poder
llevar adelante lo que ustedes quieren llevar adelante. La viabilidad es la capacidad de un equipo técnico de hacer que algo sea posible. Esa es la definición de viabilidad. Entonces, en esto que nosotros venimos planteando, de que los procesos de intervención en trabajo social, igual que los procesos de planificación, se organizan en base a la relación entre sobre qué intervengo, para qué intervengo y cómo intervengo, a eso se le suma una direccionalidad, una estrategia, y este carácter estratégico se vincula con las preguntas, con quiénes intervengo, ¿sí? O sea, quiénes son las personas con las que intervengo, con qué intervengo, es decir, con qué recursos cuento para intervenir, cuáles son los medios y las alternativas disponibles para desarrollar esa intervención, cuándo intervengo, es decir, qué temporalidad le voy dando a las acciones que son necesarias desarrollar y dónde intervengo. Es decir, estas dos preguntas, cuándo y dónde, tienen que ver con las coordenadas tiempo y espacio de las intervenciones que desarrollamos. El con qué tiene que ver con los recursos y el con quiénes tiene que ver con el conjunto de personas involucradas en una situación de intervención. La planificación estratégica situacional tiene 4 momentos. El momento explicativo, el momento normativo, el momento táctico operacional y el momento estratégico. El momento explicativo es el momento del conocimiento situacional. Es el momento en el cual nosotros reconstruimos analíticamente el reflejo de la realidad que organiza el sobre qué intervenimos. Es decir, tenemos que poder establecer cómo describimos, cómo explicamos y cómo reconstruimos en clave de totalidad ese sobre qué de la intervención. Y esto implica, ahora lo vamos a ver, con la categoría de situación, identificar los elementos fenoménicos y los elementos estructurales o fundamentales o genosituacionales, va a decir Mayardi, de cómo se produce una situación. Es decir, entendiendo que las situaciones que nos llegan a nuestro espacio de intervención son situaciones que muestran y a la vez ocultan la dinámica social que las produce. El momento normativo es el momento donde formalizamos el para qué. Es donde nosotros escribimos nuestra propuesta de intervención. Es donde establecemos un horizonte deseado, es donde establecemos los objetivos de trabajo, los objetivos generales, los objetivos parciales del trabajo, y es donde, digamos, esa formalización que hacemos es comunicada a distintos actores que forman parte del proceso de intervención. El momento táctico operacional es el momento en el cual desarrollamos las acciones que nos van a permitir lograr el cumplimiento de ese objetivo, es decir, el cumplimiento del para qué. Y el momento estratégico es el momento en el que es un momento transversal a los distintos momentos y es el momento en el cual se vinculan las relaciones de fuerza en el marco de las cuotas de poder que tienen los distintos actores, que es lo que explicaba recién en relación a la categoría estrategia. ¿Qué es importante destacar de esto? Que nosotros, en el marco de los procesos de intervención profesional, organizamos nuestra intervención en la articulación sobre qué, para qué y cómo. El documento escrito en el marco de nuestro proceso de aprendizaje en esta materia, que va a concentrar el sobre qué, es la caracterización situacional, que es el documento que se entrega finalizando el primer cuatrimestre. Y que está la guía de caracterización situacional en el aula virtual. Junto con la guía de caracterización situacional, en el mismo documento, está la propuesta de intervención, es decir, cómo ustedes van a tener que escribir una propuesta de intervención. Es decir, el momento normativo en el proceso de aprendizaje va a estar caracterizado por esta formulación, por esta escritura
de una propuesta de intervención. Y esa escritura va a contener tanto lo que vamos a hacer, los objetivos de lo que vamos a hacer y cómo vamos a desarrollar eso que vamos a hacer. El momento táctico operacional es el momento en el que concretamente desarrollamos acciones, tanto de conocimiento como acciones de intervención. El momento táctico operacional es en el que ponemos en juego las entrevistas, las observaciones, la realización de informes, la articulación con distintas instituciones y en ese marco el desarrollo de otras entrevistas, las observaciones en la sala de espera de un lugar, en la sala de espera, observar cómo funciona un taller de un programa, cómo funciona la entrega de alimentos en un merendero, digamos, ¿no? En los distintos cómo, realizar un taller sobre determinado contenido. Un taller es una forma de hacer una entrevista grupal, digamos, ¿no? La entrevista puede ser de conocimiento o de intervención propiamente dicha. Bueno, el momento ¿qué quiero decir con esto? Que el momento táctico operacional aparece tanto en el momento explicativo como en la ejecución, en la puesta en marcha del momento normativo. Y el momento estratégico es un momento que es transversal a todo el proceso de intervención. ¿Por qué? Porque desde el día 1, como esto que estamos diciendo ahora, necesitamos que se organicen en 2 espacios de práctica, porque la universidad, si no, no se nos habilita a empezar las prácticas, tiene que ver con lo estratégico, tiene que ver con las relaciones de fuerza, con cómo construimos viabilidad. Lo que nos suele pasar a los equipos técnicos, a los trabajadores sociales que formamos parte de equipos técnicos, es que, como dice Yamamoto, estamos tensionados entre las demandas desde arriba y la demanda desde abajo. ¿Qué es lo que nos está pasando como equipo docente? Nosotros les tenemos que decir a ustedes que se reorganicen y ustedes nos presionan para seguir manteniendo 3 centros de práctica y la universidad nos está diciendo, si no hay 2 centros de práctica no pueden salir a campo. ¿Sí? Esa es la tensión desde arriba, desde abajo, con las demandas que se nos colocan a la intervención. Esto pasa cuando en la institución me dicen, tenemos pocos recursos, decidí a quién se los van a dar, y en un momento de crisis y de aumento de la pobreza, la gente demanda, que viene a demandar más recursos. Es una tensión y nosotros estamos atravesadas en nuestra intervención por eso, por esta tensión. Por eso es tan clave el carácter estratégico de nuestra intervención, es decir, poder identificar esto que pasa en el ejercicio profesional. Para poder desarrollar estos 4 momentos, que no son etapas, son momentos, es decir, aparecen los 4 de forma permanente, lo que pasa es que aparecen con distinto énfasis. El énfasis inicial es un momento de conocer, digamos, pero ese conocer también está atravesado por planificar. Por ejemplo, ustedes tienen que conocer la institución, la población que atiende, los actores que forman parte de ella, las expresiones de la cuestión social que está atendiendo, pero para hacer eso tienen que planificar actividades, tienen que planificar las salidas a campo y evaluarlas. Están articuladamente trabajando con el momento explicativo y con el momento normativo, y cuando van a campo y ejecutan las acciones, están en el momento táctico operacional. ¿Sí? Es decir, tengo que hacer la entrevista con la guía de entrevista que armé y que puse en mi planificación. Pero todo eso está transversalizado por el momento estratégico. Porque yo no puedo decirle a la referente, hola, che, ¿cómo andás? ¿Sí? Me tengo que presentar, me tengo que enmarcar en la materia, tengo que saber que hay preguntas que puedo hacer y preguntas que no son estratégicas hacerlas en una primera entrevista. ¿Sí? Bien, es para todo esto que es clave la categoría de situación. La categoría de situación es una categoría que hace referencia a la relación de cada individuo con la realidad en la que vive, con su realidad mediata e inmediata. ¿Qué quiere decir? Con los aspectos fenoménicos de la realidad, como con los aspectos más indirectos y más estructurales que configuran esos aspectos fenoménicos de la realidad. Es decir, es mi relación con la pobreza, por ejemplo, con que no me alcanza el sueldo, pero que no me alcance el sueldo es un aspecto fenoménico de aspectos indirectos y de aspectos estructurales de nuestra sociedad. Ningún sueldo alcanza porque se asientan en la explotación.
¿Cómo se expresa esto en este contexto? Y con que hoy tenemos el dólar a casi 500 pesos. Entonces eso produce una inflación que hace que el salario real se devalúe y que todo sea más caro, ¿sí? Pero ese vínculo más directo o más indirecto con los aspectos de la realidad es algo que no aparece a primera vista. Hay que hacer un ejercicio analítico de aproximación a la realidad para poder desarrollarlo. Y esto implica que la realidad tiene aspectos objetivos y aspectos subjetivos, ¿sí? Porque la configuran procesos sociales. Y esos procesos sociales están caracterizados, tienen determinadas características. Por ejemplo, estamos transitando un proceso social de precarización de la vida que implica que el 60% de la población es pobre en nuestro país. Es un aspecto objetivo. No importa si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con eso. Efectivamente, eso es lo que sucede. ¿Sí? Estamos en un momento donde tenemos más de casi 2/3 de la población económicamente activa desempleada, ¿sí? O pluriempleada o subempleada, ¿sí? Es decir, que tiene salarios por debajo de la canasta básica de bienes y servicios. Eso es un aspecto objetivo de la realidad. Sucede, de hecho, aumenta la pobreza, ¿no? Porque aumentan las brechas de la desigualdad. Eso es del aspecto objetivo, tiene que ver con las condiciones materiales de vida. Si tengo plata o no tengo plata para comprarme un remedio cuando me enfermo, ¿sí? Y los aspectos subjetivos de la realidad tienen que ver con las ideas que están fijadas en la sociedad, ¿sí? En relación a cómo se explican las cosas que pasan. Pero también lo subjetivo tiene que ver con cómo cada individuo en su vínculo con la realidad explica lo que le pasa. ¿Sí? Entonces, cuando una persona no le alcanza la plata para llegar a fin de mes y se siente deprimida por un montón de cosas y no entiende muy bien por qué, y es que está todo el tiempo haciendo malabares para darle de comer a sus hijos, ¿sí? Es tan importante tener o no tener el plato de comida como lo que nos genera esa situación, ¿sí? Entonces, una situación se compone de aspectos objetivos y subjetivos, ¿sí? De condiciones materiales de existencia y de condiciones espirituales, se llaman, y ahora vamos a ver qué es eso, de existencia. Ahora bien, una situación es problemática cuando no logramos satisfacer nuestras necesidades. Los trabajadores sociales trabajamos con situaciones problemáticas, es decir, con situaciones donde hay un obstáculo a reproducir nuestra vida. ¿Sí? Y ese obstáculo es de índole material, está vinculado a las condiciones materiales de existencia, es de índole espiritual, es decir, está vinculado al universo de sentidos, a los pensamientos, a las explicaciones, a las percepciones que se tienen sobre las cosas o a ambas. ¿No? Por supuesto. En general, desde la razón crítico-dialéctica, lo que vemos es que aspectos objetivos y aspectos subjetivos de los procesos sociales están presentes en cualquier tipo de situación problemática en la cual nos toque intervenir. Y esto es totalmente diferente de la categoría de problema social, que es un recorte artificial realizado por el Estado a partir de fragmentar la desigualdad en múltiples aristas y que esas aristas se van a configurar en campos de intervención fragmentados, ¿no? Sectorizados, parcelizados, como dicen Gianni Mayardi en su texto de la situación, la aprehensión fenoménica de las situaciones problemáticas, ¿no? Cómo superar la aprehensión superficial fenoménica de estas situaciones. Nos estamos adentrando ya en las características de la situación. Hasta acá, díganme consultas, preguntas, o colóquenla en el chat. Esperen que abro y me fijo si veo si hay alguna consulta en el chat.
¿Vamos hasta acá? ¿No hay ninguna pregunta que quieran hacer? No, por ahora no. Después igual todavía yo no leí los textos, así que cuando me ponga al día y con la clase ya va a ser distinto. Bien, buenísimo. Ahí disculpen que estoy dando clases en la habitación de uno de mis hijos y necesitaba sacar algo. Bien, en función a lo que decía Antonella, que capaz todavía no pudieron, no llegaron a leer, si cuando lean hay cosas insuficientes en relación a esta explicación que les va a quedar grabada, no duden en escribir las preguntas, en ordenarlas, y las podemos retomar en el espacio de consulta virtual preparcial, ¿sí? O incluso alguna cuestión que puedan comentarles a Nicolás o a Alejandra en los encuentros presenciales de taller. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, si la situación es la relación de las personas con la realidad tanto en sus aspectos objetivos como subjetivos, y esas situaciones se componen tanto de aspectos superficiales como aspectos más esenciales, más fundamentales de la vida social, lo que podemos decir es que la situación es posible de ser reconstruida como una totalidad. Cuando yo hago el ejercicio de reconstruir analíticamente la realidad en el plano del pensamiento, la puedo reconstruir como totalidad. Para esto, es importante identificar que la realidad tiene componentes que son lo genosituacional y lo fenosituacional. Y también tiene aspectos, que son los aspectos objetivos y los aspectos subjetivos a los que ya hice referencia. En los componentes, el componente fenosituacional, dice Mayardi en su texto, es la capa exterior es la capa exterior de los fenómenos, son los indicadores, es lo que se ve a primera vista, tiene que ver con lo heterogéneo, con lo que nos hace aparecer la idea de que cada caso es único, ¿sí? Es eso que aparece como lo distintivo, es el singular, en palabras de Guerra. En tanto que lo genosituacional hace referencia a la estructura o al sistema de estructuras que configuran una realidad y que determinan que las situaciones tengan determinadas características, ¿no? Por ejemplo, una persona que viene a solicitar un bolsón de mercadería porque no tiene que darle de comer esta noche a su familia, eso es un aspecto fenosituacional. Es cómo se singulariza, cómo singularmente esa persona vive una situación de pobreza. Pero la pobreza también es una expresión fenoménica, de la realidad, en el sentido de que la pobreza es la consecuencia de una dinámica estructural. La dinámica estructural que explica la pobreza es la desigualdad socioeconómica, y la desigualdad socioeconómica se explica a partir de la explotación y la privatización de los bienes necesarios para satisfacer nuestras necesidades. Es decir, lo genosituacional es aquello que se ubica en el plano de la universalidad, ¿sí? Son las leyes universales, es el plano universal entre los planos de análisis a los que hace referencia Guerra. En ese sentido, la situación problemática reconstruida en clave de totalidad es la particularidad, es decir, es esa relación que existe entre la singularidad y la universalidad, y digamos, que se me muestra y se me oculta en una demanda que se me presenta, ¿sí? A la intervención profesional. En ese sentido, una situación problemática tiene que ser descripta. Sí, yo tengo que saber cómo es una situación problemática. Pero además de saber cómo es, tengo que explicar por qué esa situación es problemática.
Pero además tengo que poder explicar cómo esa situación problemática ha llegado a ser así. Pero además tengo que explicar cómo esa situación problemática se podría resolver. ¿Sí? Eso es una reconstrucción analítica. Es poder dar cuenta en el plano del pensamiento de un conocimiento que me dice cómo son las cosas, por qué son las cosas, cómo llegaron a ser las cosas y qué opciones para intervenir sobre ellas tengo, ¿no? En ese sentido, la situación problemática, tanto en términos genosituacionales como fenosituacionales, está compuesta de aspectos objetivos y subjetivos, ¿sí? Es decir, de cuestiones que tienen que ver con condiciones materiales de vida y de cuestiones que tienen que ver con el universo de sentidos hegemónicos a nivel social que aparecen en cómo se explican determinadas situaciones, como a nivel de las personas que forman parte de esa situación y que van a explicar por qué esa situación problemática es así y cómo esa situación problemática, cómo explicar de determinada manera esa situación problemática va a implicar determinadas formas de intervenir sobre ella. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Ante una situación de abuso sexual, hay una cuestión hegemónica instalada de que lo primero que se pregunta es quién era la persona, que en general es una mujer o una diversidad, la persona que fue acosada, cómo estaba vestida, si se drogaba. Se empiezan a preguntar un montón de cuestiones en una situación singular, pero que encierran una forma de entender la problemática del acoso sexual, que es que las mujeres provocan, son provocativas, ¿sí? Y esta idea de que las mujeres son provocativas es un aspecto subjetivo que en términos de condiciones materiales de vida se evidencia, por ejemplo, con que 8 de cada 10 mujeres han sido acosadas sexualmente en algún ámbito de su vida cotidiana. ¿Se entiende el ejemplo que les estoy dando? Entonces, estas condiciones materiales de existencia y estas ideas, costumbres, representaciones sociales, explicaciones individuales que se le dan a esos aspectos objetivos, se producen tanto en un plano fenoménico, fenosituacional, como en un plano estructural, universal, es decir, genosituacional. Por eso la situación problemática es posible de ser consolidada analíticamente como una totalidad, porque en su explicación se pueden recuperar el conjunto de elementos que hacen a la categoría de totalidad, que es de la que parte la razón crítico-dialéctica. Esto también va a querer decir que cuando reconstruimos analíticamente una situación problemática, vamos a identificar explicaciones en pugna. Va a haber explicaciones que lo que buscan es mantener el orden social, la idea de que las mujeres sigamos siendo inferiores a los varones, y va a haber explicaciones que buscan disputar ese orden social, ¿sí? Ese status quo establecido socialmente. Ahora, para que nosotros podamos reconstruir la situación problemática como una totalidad que se vuelve particular, porque lo que hacemos es sintetizar los aspectos singulares con los aspectos universales, ¿sí?, que explican esa situación, a lo que necesitamos recurrir es a la comprensión de que es en la vida cotidiana donde suceden las situaciones problemáticas. Y entonces la puerta de entrada a reconstruir las situaciones problemáticas como una totalidad es la vida cotidiana, y por eso la categoría de vida cotidiana es tan importante para el ejercicio profesional. ¿Cómo le entramos a la vida cotidiana? A partir de desarrollar un conjunto de modalidades táctico-operativas, como la observación, como las entrevistas, como los registros, como los informes, ¿sí?, como las entrevistas domiciliarias, como las entrevistas grupales,
cómo realizar un taller para saber el conocimiento que la información que la población tiene sobre un tema, y en ese proceso elaborar algunas estrategias de vinculación que nos permitan trabajar algunas situaciones. Digamos, ¿no? Hay un conjunto de modalidades táctico-operativas que pueden ser usadas en clave de conocimiento y en clave de intervención, y, como dice Guerra, simultáneamente en clave de conocimiento y en clave de intervención, ¿no? Y en esta placa lo que ven al final es algo que ya explicamos, que tiene que ver con cómo el componente geno y fenosituacional actúa sobre los elementos fenoménicos o estructurales que configuran la vida social. Para que nosotros podamos avanzar en entender cómo construir conocimiento situacional a partir de reconstruir analíticamente una situación problemática, y si decimos que la puerta de entrada de eso es la vida cotidiana, tenemos que hacer énfasis en cuáles son las características de la vida cotidiana, ¿sí? Ustedes han trabajado en Trabajo Social 1 algunos textos que caracterizaban la vida cotidiana, así que vamos a trabajar algunas cuestiones sabiendo que ustedes ya es un conocimiento que han transitado hace un par de años en su formación y que deben volver como a desempolvarlo para poder avanzar en reconstruir la realidad en clave de totalidad, que es lo que les estamos pidiendo que desarrollen en términos de conocimiento situacional. ¿Qué es la vida cotidiana? La vida cotidiana, dice Agnes Heller, Neto, que es el autor que ustedes tienen para leer, toma los aportes de Agnes Heller, el texto que escribí yo, que también toma los aportes de Heller, van a plantear que la vida cotidiana es insuprimible. ¿Por qué la vida cotidiana es insuprimible? Porque no hay persona que no tenga una vida cotidiana. Todas las personas tenemos una vida cotidiana, y lo que pasa en nuestra vida cotidiana, aunque sea esporádico que suceda, por ejemplo, irnos de vacaciones cada 2 años, ¿no? Aunque sea algo esporádico, eso es parte de nuestra vida cotidiana. Ahora vamos a ver por qué. Por otro lado, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la vida cotidiana es la vida de la persona entera, es decir, en sus múltiples roles, en sus múltiples funciones, en sus múltiples aristas y en sus múltiples aspectos. Si voy a, trabajar es parte de la vida cotidiana, recrearse es parte de la vida cotidiana, tener que cocinar es parte de la vida cotidiana, irse de vacaciones es parte de la vida cotidiana, ir a pilates es parte de la vida cotidiana, ir al psicólogo es parte de la vida cotidiana, ¿sí? Ir a pasar el fin de semana al campo es parte de la vida cotidiana, ¿sí? Tener hijes es parte de la vida cotidiana. Tener vínculos sexoafectivos con otras personas es parte de la vida cotidiana. Es decir, es la vida de la persona entera. No hay cosa, ¿sí?, que quede por fuera de la vida cotidiana. Y esto lo que nos va a llevar a comprender, dicen los autores, es que la vida cotidiana tiene una dimensión individual y una dimensión social, una dimensión material y una dimensión espiritual, ¿no? Y que justamente en ese sentido es insuprimible. Si nosotros queremos saber cómo se organiza una sociedad, lo que tenemos que hacer es identificar cómo las coordenadas societales estructuran la vida cotidiana. ¿Cuál es la estructura de la vida cotidiana? Y la vida cotidiana se estructura en nuestra sociabilidad capitalista patriarcal a partir de la división social, sexogenérica, étnico-racial y socioespacial del trabajo. Es decir, la explotación, la desigualdad y la opresión estructuran la vida cotidiana. Y también van a estructurar la vida cotidiana la resistencia frente a esas desigualdades. ¿Sí? ¿Qué significa que la vida cotidiana es individual y social? Lo que quiere decir con esto es que la vida cotidiana es de cada persona individualmente, pero también que esa vida cotidiana de la persona individualmente
no se desarrolla en soledad, sino que se desarrolla en sociedad. ¿Por qué? Porque acá hay algo clave, que es que la vida cotidiana es el espacio de la reproducción de las personas. Es decir, es el espacio donde las personas desarrollamos actividades para satisfacer nuestras necesidades. La vida cotidiana es el espacio donde desarrollamos estrategias de reproducción social, es decir, acciones orientadas a satisfacer nuestras necesidades. En ese sentido, mi vida cotidiana es individual, ¿sí? Me levanto a tal hora, hago tal cosa y no sé qué, pero también mi vida cotidiana es social, porque mi vida cotidiana no está estructurada por lo que yo quiero. Mi vida cotidiana está estructurada por un conjunto de roles y funciones en el marco de la división social, sexogenérica del trabajo, que yo tengo que hacer, ¿sí? Digo, yo hoy quiero dormir hasta las 12, sí, estaría buenísimo, me tengo que levantar a las 6 de la mañana porque a las 7 entro a trabajar, ¿sí? Quiero dormir hasta las 12, pero los pibes entran a las 6, a las 7:30 de la mañana a la escuela, me tengo que levantar con ellos por lo menos 6:30, ¿sí? Es decir, mi vida individual está entrelazada, está configurada por la organización social en la que se desenvuelve esa vida cotidiana. Nuestra organización social tiene las características que hemos conversado ya y que ustedes han leído en los distintos autores. Pero además de estas coordenadas estructurales que configuran la individualidad de mi vida cotidiana, es importante que podamos identificar que la vida cotidiana tiene un conjunto de elementos que hacen a la materialidad de la existencia y un conjunto de elementos que hacen a la reproducción espiritual de la vida cotidiana. Agnes Heller, o Neto, digamos, o mi texto, van a decir que cuando hablamos de la dimensión material de la vida cotidiana, estamos haciendo referencia al conjunto de bienes y servicios, es decir, a los satisfactores, que en nuestra sociedad son mercancías, a los satisfactores con los cuales, a los cuales intentamos acceder para satisfacer nuestras necesidades. Y la reproducción espiritual hace referencia al universo de sentidos, a las representaciones sociales, a la dimensión simbólica, al conjunto de ideas, de creencias, de costumbres que internalizamos y que aprendemos a los deber ser, al deber ser, ¿sí? Que organiza una sociedad. Tanto Neto, como Yamamoto, como Yolanda Guerra, como el texto de Massa, como Gianni Mayardi, todos los autores que hemos leído hasta el momento, lo que van a decir es que no se puede escindir la dimensión material de la dimensión espiritual en la vida cotidiana, ¿no? Y por eso cuando reconstruimos la vida cotidiana a partir de situaciones problemáticas, ¿no? Lo que vemos es que hay una dimensión material y una dimensión espiritual, ¿sí? Es decir, condiciones materiales de existencia y explicaciones, sentimientos en relación a esas condiciones materiales de existencia. Y esas explicaciones, esos supuestos sobre cómo funciona la vida social, hay algunos que son hegemónicos y otros que disputan esa hegemonía. Eso tiene que ver con lo que veíamos de los complejos sociales y cómo la teleología fijada como función social de los complejos sociales es un postulado hegemónico y que eso se disputa con postulados contrahegemónicos que tienen que ver con la tensión que se da entre sectores dominantes y sectores dominados. Por ejemplo, en el marco de la reproducción espiritual está establecido que el deber ser de una mujer es ser madre. Y ser una buena madre, no alcanza con ser madre, ¿sí? Eso es lo que dice la reproducción espiritual en su sentido hegemónico. En su sentido contrahegemónico hay un conjunto de postulados que disputan esa idea.
¿Por qué? Porque aparece el postulado de que mi cuerpo es mi decisión, de que no hay un instinto maternal, de que las mujeres somos sujetos plenos sin tener que maternar es una decisión, que no solamente las mujeres maternamos, que hay un conjunto de identidades no binarias con órganos reproductores femeninos que también pueden tener hijes. ¿Me explico con lo que quiero decir? Entonces acá es importante que podamos identificar que hay postulados que son hegemónicos en la reproducción espiritual, y hay postulados que son contrahegemónicos y que disputan en términos de teleología y de horizonte de sociedad esos sentidos hegemónicos. Lo mismo sucede con la cuestión material. En el marco de la cuestión material, los cuidados se organizan de forma tal que la sobrecarga es asumida por mujeres de la unidad doméstica en la que se organizan las personas que necesitan cuidados. Sin embargo, en términos de disputar eso, materialmente se organizan redes de cuidado que están compuestas por personas que son mayoritariamente mujeres, pero que, por ejemplo, tienen que ver con los vínculos interpersonales entre sí. Son redes de cuidados que exceden la obligación de los cuidados adentro de una familia, ¿no? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque eso tiene que ver con la reproducción social. La reproducción social es la forma en que se organiza la satisfacción de necesidades. Por eso Yamamoto dice en su texto que los trabajadores sociales formamos parte del proceso de producción y reproducción de las relaciones sociales. Y la vida cotidiana se organiza en clave de los procesos de producción y reproducción social, ¿no? La reproducción social se organiza dentro de la vida cotidiana y todas las personas orientan las acciones a reproducir, a satisfacer las necesidades que aparecen en el marco de la vida cotidiana. Es por todo esto que es imposible que haya sociedad sin vida cotidiana. Por eso Neto va a decir que la vida cotidiana no se puede suprimir, es insuprimible, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar cómo se organizan los procesos de producción y reproducción social a nivel fenoménico y a nivel universal, a nivel esencial, a nivel de fundamentos de la sociedad, lo que vemos es que la legalidad social se expresa como obstáculos, como problemas, como inaccesos, como dificultades a la satisfacción de necesidades. Y esos obstáculos, esos problemas, esos inaccesos, esos impedimentos, son los que van a aparecer en nuestra intervención profesional como demandas. Y esas demandas van a ser la punta del iceberg para configurar, digamos, que nos van a permitir reconstruir analíticamente, desde la razón crítico-dialéctica, situaciones problemáticas, ¿sí? Y esto es recontra importante lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque en la vida cotidiana, como aparecen como padecimientos aparentemente individuales, aparecen manifestaciones de la cuestión social. Es decir, en la vida cotidiana se evidencian las consecuencias de las expresiones de la cuestión social. Y las expresiones de la cuestión social, las expresiones de la forma en la que se organiza nuestra sociedad, ¿sí?, son consecuencia de fundamentos, de leyes estructurales que organizan nuestra sociedad, que son estas que estuvimos diciendo, que tienen que ver con la división social, sexual, racial y espacial del trabajo socialmente necesario en nuestra sociedad. Entonces, esto es importante porque también nos lleva a revisar o a problematizar la idea de que nuestra individualidad va por un lado y la sociedad va por el otro. Lo que dice la razón crítico-dialéctica, y lo va a repetir Neto varias veces en su texto, es que personalidad y socialización son dos caras de una misma moneda. Nuestra personalidad, nuestra subjetividad no se explica individualmente, sino se explica en función de las coordenadas societales y de cómo hayamos incorporado, si crítica o acríticamente, esas coordenadas estructurales y cómo esas coordenadas estructurales configuran nuestra vida cotidiana, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que la vida cotidiana
es el espacio del saber cotidiano, es el espacio donde se produce el proceso de naturalización de la realidad. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar, compartir, Eh, no, decir? no, no, de mi parte no, también. Todavía no llegué a leer los textos, pero en cuanto lo lea me iré Bien, adjuntando las preguntas. bien, pero ¿van entendiendo lo que vamos presentando o no se alcanza a entender algo de lo que estoy diciendo? Sí, sí, es mucho más entendible que los textos que vimos las clases anteriores, sí. Sí, Va de eso es mano. cierto. Son textos más amenos porque lo que empiezan a hacer, gracias, porque es algo que les quería decir y no se los había dicho todavía, son textos que lo que hacen es, abro comillas, empiezan a operacionalizar, ¿no? Empiezan a operacionalizar estas categorías tan abstractas y tan generales que fuimos presentando en las primeras clases, ¿no? Acá ya nos van tirando pistas de cómo tenemos que hacer, por así decirlo. Bien. ¿Cuáles son las características, las determinaciones ontológicas, le va a llamar tanto Neto como en mi texto? Las características estructurales, constitutivas o determinaciones ontológicas de la vida cotidiana ya las trabajamos con el texto, ya fueron trabajadas con el texto de Gianni Mayardi, el de la aprehensión fenoménica de las situaciones problemáticas, que son la heterogeneidad, la inmediatez y la superficialidad extensiva, ¿no? La heterogeneidad tiene que ver con el caudal de cosas, con la cantidad de cosas que desarrollamos en el marco de nuestra vida cotidiana, ¿no? Tantas actividades hacemos en nuestra vida cotidiana que no nos podemos poner a pensar por qué las hacemos, por qué no las hace otro, etcétera. ¿Por qué? Porque si nos pusiéramos a pensar y a problematizar y a cuestionar cada una de las microactividades que hacemos, no haríamos ni la mitad. Pero lo importante acá es que ese caudal de actividades, esa dispersión de actividades, esa cantidad de actividades que hacemos, están orientadas a la reproducción de nuestra vida. No hay actividad desarrollada que no se vincule con algún aspecto de la reproducción, es decir, con algún aspecto que busque satisfacer alguna o algunas necesidades, ¿no? Esta dispersión de actividades, esta cantidad de actividades, hace que, como les decía recién, no nos estemos preguntando por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Y ese es el carácter inmediato de la vida cotidiana. El carácter inmediato de la vida cotidiana es que hay una relación inmediata entre teoría y práctica, o sea, se suprime las mediaciones teoría-práctica y tenemos un conocimiento cotidiano, que es el sentido común. No entramos a identificar cuál es el encadenamiento analítico que nos permite explicar por qué, cómo es algo, por qué es algo, cómo llegó a ser así. Eso no aparece en la vida cotidiana. Cuando yo empiezo a generar un proceso de problematización, lo que estoy haciendo, como dice la Filmina, abajo, a la derecha, es suspender el cotidiano. Esta inmediatez es lo que marca el carácter irreflexivo de la vida cotidiana, no reflexivo de la vida cotidiana. La vida cotidiana no es reflexiva en términos de la saturación de mediaciones que nos permiten explicar la vida social, ¿sí? Eso lo hacemos en el momento donde suspendemos el cotidiano. Si no, no se puede hacer. Esta heterogeneidad, caracterizada por esta inmediatez, nos lleva a este proceso de superficialidad extensiva. En la vida cotidiana siempre surfeamos los aspectos fenoménicos de la realidad, ¿no? Y estos aspectos de la realidad nos llevan justamente a que invisibilicemos que los aspectos fenoménicos son en realidad la punta de un iceberg que nos permite explicar profundamente por qué las cosas son como son, ¿sí? Pero eso queda vedado en la vida cotidiana. La vida cotidiana es ese claroscuro de verdad y engaño que si no hacemos un ejercicio para conocer los aspectos fundamentales de la realidad, siempre quedamos en la superficialidad, ¿sí? En las capas fenoménicas de la realidad.
en lo fenosituacional, nos diría Mayardi. Estas características que estamos diciendo que son las más importantes, generan un conjunto de características secundarias de la vida cotidiana. Y estas se van a vincular con lo que Gianni y Mayardi nos decían que sucede en el marco del cotidiano profesional, en nuestra vida cotidiana como trabajadoras sociales, que son la imitación, la analogía y la confusión de lo verdadero con acertado, ¿no? La imitación tiene que ver con que si a alguien le da resultado algo, yo también lo hago, ¿sí? La analogía tiene que ver, o me imito a mí misma, si algo me dio resultado varias veces, lo sigo haciendo. La analogía es cuando transpolamos algo a otra cosa. La analogía es cuando, por ejemplo, decimos, bueno, si yo con una situación de violencia de género actué así, 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 me dio resultado, en una situación de abuso sexual infantil actúo así, así o así, y me va a dar resultado. Esa es la analogía, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo porque me parece que es claro, en una situación de violencia de género, cuando una mujer se desestructura porque está contando situaciones que la movilizan un montón, y nosotras como cuestión de contención le ponemos una mano en el hombro, la abrazamos, le ofrecemos un vaso con agua, le tocamos la mano, no sé, algún gesto que tenga que ver con la contención, y eso da resultado para que la persona se sienta contenida, hacemos eso frente a un caso de abuso sexual infantil y la persona se repliega, se distancia, se encierra. ¿Por qué? Porque justamente en los abusos lo que sucede es que no se respeta la distancia física, no se respeta la decisión del otro en relación a el vínculo con su cuerpo. La analogía es eso, cuando traspolamos de una situación donde tal cosa nos da resultado a otras situaciones y en general hacemos un desastre. Por eso necesitamos construir conocimiento situacional para desarrollar intervenciones situadas y no hacer algo con buena voluntad, pero que es cero estratégico, porque nos coarta la posibilidad de avanzar en la intervención. Y lo otro es cuando confundimos verdadero y acertado. La verdad, ¿sí?, como criterio de la ciencia, para la razón formal abstracta, está en el método que se usa para conocer o para intervenir. En la razón crítico-dialéctica, la verdad está en la realidad. Por eso es importante avanzar en el uso de categorías que capten el movimiento de la realidad, ¿sí? La realidad es una totalidad y reconstruirla analíticamente como totalidad nos va a permitir conocer lo verdadero. En el marco de la vida cotidiana, lo verdadero es aquello que consideramos que es acertado. Es acertado cruzar la calle mirando para los dos lados, eso es verdadero. Se confunde lo que es acertado en determinado momento con lo que es verdadero. Y cuando lo verdadero, la relación, la equiparación, la ecuación verdadero-acertado no funciona, lo que aparece es el azar. Tuve mala suerte, qué mala suerte tuve. Tuvimos mala suerte este año porque no sé qué. Tuvimos mala suerte este fin de semana porque no sé qué. ¿Sí? Al no haber explicaciones mediadas de la realidad, aparece el azar como explicación posible. Bien. La vida cotidiana, entonces, es el espacio del saber cotidiano, es el espacio de la naturalización de la realidad, pero también puede ser el espacio de la desnaturalización de la realidad. La relación no muda entre individuo y sociedad hace referencia justamente a eso, a que podamos entender nuestra individualidad en el marco de las coordenadas societales, ¿no? Y eso solo es posible si saturamos de mediaciones, ¿sí?, la vida cotidiana. Eso solo es posible de hacer cuando suspendemos el cotidiano. ¿Qué cosas suspenden el cotidiano? El arte suspende el cotidiano, ¿no? Cuando leemos un cuento y nos lleva a problematizarnos determinadas cosas. La ciencia, obviamente, suspende el cotidiano porque permite establecer explicaciones de la vida social.
y los procesos de organización colectiva nos permiten suspender el cotidiano. Pero no, las clases, ayer en San Miguel, una estudiante me decía, bueno, las clases son una forma de suspender el cotidiano, porque si bien venir a la universidad es parte de la vida cotidiana, escuchar las clases que nos permiten problematizar un montón de cuestiones de nuestra vida es una forma de suspender el cotidiano. A lo que yo intentaba decir que está buenísimo, que sí, que es así, siempre y cuando ese proceso sea un proceso colectivo que nos permita pensar otras acciones cuando volvemos al cotidiano. ¿Y esto por qué? Porque no podemos estar permanentemente suspendidos del cotidiano, porque cuando suspendemos el cotidiano, no satisfacemos ningún aspecto de la reproducción inmediata. Estamos obligados a volver al cotidiano para realizar acciones que nos permitan satisfacer nuestras necesidades. ¿Sí? Más o menos. Esto ya lo habían trabajado en algún momento en trabajo 1, ¿no? Ahora, ¿cómo le entramos a la vida cotidiana? Yo les dije, para elaborar conocimiento situacional, necesitamos adentrarnos en las situaciones problemáticas, reconstruir como totalidad las situaciones problemáticas. Para reconstruir como totalidad las situaciones problemáticas, les dije la punta de entrada en la vida cotidiana. ¿Cómo le entramos a la vida cotidiana? Es la pregunta. Bueno, el texto que escribí yo es un texto que nos trae la posibilidad de entender que las estrategias de reproducción social nos permite acercarnos a las acciones que las personas hacen en su vida cotidiana, y en ese sentido nos permiten identificar la puesta en práctica que realizan las familias, y al interior de las familias las distintas personas que las componen, porque lo que nos permite identificar eso es con qué recursos cuentan, qué recursos identifican, cómo se mueven en las distintas esferas de la reproducción, ¿no? La familia, el Estado, el territorio y el mercado son las distintas esferas de la reproducción, ¿no? Así como yo les decía, la vida cotidiana es individual y es social, es material y es espiritual, esa configuración de la vida cotidiana se organiza en esferas de la reproducción. Es decir, en lugares, en ámbitos societales en los cuales es posible buscar cómo satisfacer necesidades. En ese sentido, el mercado es un lugar donde buscamos satisfacer necesidades en dos líneas. Por un lado, porque es el lugar donde colocamos la venta de nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario, y por otro lado, porque es el lugar donde obtenemos bienes y servicios necesarios para satisfacer nuestras necesidades. Bueno, Julieta, no hay problema con que se vayan teniendo que retirar. Pero para eso necesito contar con dinero, si no, no puedo ir al mercado, ¿no? Ir al mercado no me refiero al supermercado, sino al espacio de intercambio de bienes y servicios que es el mercado, que está organizado a partir del intercambio monetario en la sociabilidad capitalista. Otra esfera es el Estado, que por medio de las políticas sociales provee en dinero o en especie recursos para que la gente pueda satisfacer sus necesidades, ¿sí? Pero eso no está, así como el mercado, la característica del mercado es que es la mercantilización de los bienes y servicios. En el Estado también hay mercantilización de los bienes y servicios. ¿En qué sentido hay mercantilización? No hay una mercantilización, nosotros no le pagamos al Estado de forma directa, pero el Estado genera políticas sociales por medio de la captación de impuestos. Y el impuesto más importante que pagamos las personas, sobre todo las personas más pobres, es el impuesto al valor agregado, que está en todos los productos de primera necesidad. Entonces, de forma indirecta, la clase que vive y necesita vivir del trabajo, cada vez que compra un bien de primera necesidad, está poniendo plata en el Estado, y esa plata el Estado después la vuelve como política social, ¿no? Pero por otro lado, el Estado a alguien le compra los bienes y servicios que le otorga en especie a la gente. Un bolsón de mercadería, el Estado se lo compra a alguien, ¿sí? Y después se distribuye a partir de la demanda en distintas dependencias del Estado.
Y además de eso, cuando el Estado provee recursos en forma monetaria, como las políticas condicionadas de transferencia de ingresos, AUH, el Progresar, cualquier beca, la tarjeta alimentar, digamos, el Estado hace convenios con determinados lugares para que acepten esas tarjetas como cualquier tarjeta de crédito. Y eso tiene que ver con una característica del capitalismo contemporáneo, que es la bancarización de la vida cotidiana. ¿Sí? Otro de las esferas donde se organiza la vida cotidiana es el territorio, en el conjunto de organizaciones de la sociedad civil que nos permite acceder a la satisfacción de ciertas necesidades. Por ejemplo, que en la sociedad de fomento de mi barrio se implemente un FINES, que en determinado lugar simplemente el programa Envión. Entonces, son recursos del Estado que están territorializados y que muchas veces usan espacios que no necesariamente son del Estado, ¿no? Un merendero que abre una referente de un barrio con dinero que le provee, no sé, porque se anotó en el registro de comedores del municipio, ¿sí? Y ahí entonces la gente resuelve la vianda del fin de semana, ¿no? Con esto tiene que ver la cuestión de la búsqueda territorializada de la satisfacción de necesidades. Y finalmente, la cuarta que voy a nombrar, pero es la primera en importancia, es la familia. La familia, con el trabajo doméstico y de cuidados, es la primera esfera de la reproducción social de las personas que las conforman. Esto nos va a llevar a decir que no solamente hay una cuestión de acceso o inacceso que tiene que ver con si tenemos o no tenemos dinero por medio del salario, por medio de las políticas sociales para acceder a la satisfacción de nuestras necesidades, sino además que en la familia también se identifica la división sexogenérica del trabajo, y en ese sentido la responsabilidad de la reproducción social va a estar colocada de forma diferencial entre los miembros que componen esa familia, ¿sí? Siendo quienes tienen mayor presión en el ámbito familiar por la reproducción social, las mujeres y las identidades de la diversidad afectivo-sexual que asumen las tareas de cuidado, ¿sí? Y es la familia como esfera la que se vincula con las otras esferas para intentar satisfacer sus necesidades. Si nosotros en un espacio de intervención logramos reconstruir las actividades a nivel de la familia, a nivel del mercado, a nivel del territorio y a nivel del Estado, que las personas de esa familia desarrollan, estamos pudiendo entrarle a cómo esa situación problemática que se nos está planteando fenoménicamente por medio de una demanda ha intentado ser resuelta y no ha podido, por eso la persona está donde está, digamos, colocando una demanda en un servicio social en el cual nosotros trabajamos. En síntesis, ¿qué son las estrategias de reproducción? Son acciones orientadas a intentar satisfacer necesidades, es decir, a intentar garantizar la reproducción material y social de las personas. Todas las personas desarrollamos estrategias de reproducción en función de los límites y las posibilidades de la dinámica societal. ¿Qué quiere decir eso? No hay persona que no desarrolle estrategias de reproducción. Las estrategias que desarrolla una persona desempleada no son las mismas estrategias que desarrolla una persona en situación de calle, no son las mismas estrategias que desarrolla una persona con un trabajo en blanco que duplica la canasta básica, no son las mismas que desarrolla una persona que detenta medios de producción. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Hoy es 26 o 25 de abril. Hoy tengo menos posibilidades de definir, de elegir qué comer, porque la elección de cómo voy a satisfacer la necesidad alimento está condicionada por la época del mes que es. ¿Sí? Eso
le puede pasar a algunas de nosotras, pero no le pasa a, qué sé yo, no le pasa a Macri, no le pasa a Alberto Fernández, no le pasa a Pérez Compán, digo, ¿sí? No le pasa para decir distintos referentes de sectores dominantes, ¿sí? Entonces todos desarrollamos estrategias de reproducción, porque todos necesitamos satisfacer necesidades, pero la satisfacción de necesidades se particulariza en función del lugar que ocupamos en la división social, sexual, racial y territorial del trabajo. En ese sentido, las estrategias de reproducción son interesantes por lo que acabo de decir hace un ratito, que es que buscan superar la tensión entre necesidades y formas de satisfacerlas. Las necesidades existen socialmente, digamos, las necesidades son las mismas para todas las personas. Lo que cambian son las formas de satisfacerlas y el tipo de satisfactor al que accedemos las personas. Como el ejemplo que acabo de dar. Tengo unas ganas de cenar salmón esta noche, bueno, está bien, el kilo de salmón sale 10 lucas, un 26 de diciembre, ¿tengo 10.000 pesos para comprar un kilo de salmón? Sería la pregunta. La forma de satisfacer la necesidad depende de mi ubicación en la división del trabajo, mi ubicación en la estructura de desigualdad en la que vivimos, ¿no? Y otra cuestión interesante es que el proceso, es que las estrategias de reproducción nos permiten identificar procesos de autoexplotación que tienen que ver con la cantidad de personas que trabajan de forma remunerada y no remunerada al interior de las familias y la cantidad de horas de trabajo. Para poder satisfacer necesidades en periodos de crisis, hay más gente que labura, ¿sí? Y más horas que laburan. Se labura más horas, ¿sí? En más trabajos con toda la sobrecarga que eso tiene, y a la vez se sustituye más capital por trabajo, se compra menos comida hecha, se elabora más comida, se dejan de priorizar algunos alimentos y se cambian por alimentos basados en hidratos que te dan sensación de mayor saciedad. Bien, en relación a los tipos de estrategias de reproducción, están en el texto solo para que identifiquen que hay distintos tipos de estrategias de reproducción en función de cómo se establece el intercambio, en función de la necesidad que se intenta satisfacer y en función de cómo se obtienen los satisfactores. Es una clasificación que puede servir si queremos caracterizar cómo la población usuaria del servicio donde trabajamos intenta satisfacer las necesidades en el marco de su vida cotidiana. Tiene que ver más con una función de qué dimensiones analíticas podemos orientar y qué preguntas podemos hacer en esa clave. Y finalmente, algo que es importante decir, no sé en qué hora estamos. Las 3:20 son. Bien, estamos, y con esto terminamos, y si hay alguna pregunta, tenemos espacio. En ese sentido, hay algo que se plantea en la totalidad de los textos, porque los textos se enmarcan en la razón crítico-dialéctica, y como ustedes han visto ya en el tratamiento de los textos iniciales, ¿no? Sobre todo, bueno, el texto de Guerra clarísimamente, y ahora el texto de Neto lo vuelve a traer. La razón crítico-dialéctica propone una perspectiva revolucionaria de la realidad, ¿no? Entonces Neto, en su texto, lo que nos va a decir es que es necesario hacer un análisis crítico de la vida cotidiana, hay que hacer una crítica ontológica, una crítica histórico-sistemática, va a decir Neto, de la vida cotidiana. ¿Para qué? Para superar el pensamiento cotidiano, poder romper con esa heterogeneidad, con esa inmediatez con la cual se organiza la vida cotidiana y también se organizan un montón de veces nuestros procesos de intervención profesional, como nos decía Gianni Mayardi en su texto, que nos llevan a naturalizar las mediaciones que podemos establecer entre las personas, las situaciones problemáticas y la totalidad social. Y para poder romper con esa inmediatez, es necesario hacer un análisis histórico,
sistemático, dice Neto, un análisis histórico y de totalidad, quiere decir, para reconstruir analíticamente los procesos sociales. ¿Por qué? Porque como ya trabajamos, cuando trabajamos teleologías primarias y secundarias, las personas nos producimos a nosotras mismas a través de las objetivaciones, es decir, de las cosas que hacemos y cómo esas cosas que hacemos nos permiten lograr o no las finalidades que nos planteamos. Entonces, en ese sentido, las acciones que desarrollamos en nuestra vida cotidiana objetivan los límites y las posibilidades a la reproducción. Y así como nuestra vida cotidiana reproduce un montón de cosas de este orden social, también nuestra vida cotidiana puede disputar, ¿sí? Puede disputar este orden social y construir otra forma de satisfacer necesidades, ¿no? En ese sentido, Neto nos dice que la crítica a la vida cotidiana implica necesariamente hacer una crítica desde la economía política, que son los aportes del marxismo, y nosotros desde la materia agregamos no solo del marxismo puro, sino del feminismo marxista, ¿no? Hacer una crítica desde el feminismo marxista de la sociedad contemporánea, de las características que tiene el capitalismo en la contemporaneidad, es decir, de cuáles son las expresiones actuales de la desigualdad, para hacer una crítica a la vida cotidiana, para generar procesos de suspensión del cotidiano y lograr colocar otra finalidad respecto de la reproducción social, que la finalidad máxima no sea la acumulación de capital, sino que sea la reproducción de las personas, el sostenimiento del medio ambiente, de los recursos naturales. Necesitamos hacer una crítica radical, dice Neto, a la vida cotidiana. Y la crítica radical es posible porque así como la vida cotidiana naturaliza la vida social, también puede desnaturalizarla, ¿no? Esto es un poco lo que nos traen... no, perdón, esto ya fue, tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver, digamos, con esta posibilidad de reconstruir analíticamente la realidad para poder ubicar finalidades que no sean las ya establecidas hegemónicamente, sino finalidades que se vinculen con otra posibilidad de sociedad. Y eso es posible porque la razón crítico-dialéctica entiende que no hay procesos naturales en la vida social, sino que los procesos son sociales, y que esta sociedad que tenemos, esta forma de satisfacer necesidades que tenemos, es construida por la humanidad, y por lo tanto puede ser reconstruida y pensada de otra manera.